Buenas tardes, mi nombre es Silvia de la Cruz Franco U. Mi número de matrícula es CTM 001617. Curso la carrera profesional de contador público. Estoy cursando la materia de fundamentos de matemáticas. Vivo en Mérida, Yucatán. Estamos a 11 de abril del año 2021. A continuación les presento mi proyecto integrador, del cual vamos a hablar sobre la función polinomial. Es la función de grado entero no negativo n y se expresa como f de x, donde x acompaña a distintos valores en un polinomio. Una función f de x es polinomial si se define de la siguiente manera. Aquí tenemos cómo se debe de definir. Para que el término de grado n se cumpla, los números de los cuales se utilizan aquí pertenezcan a los números reales. Aquí tenemos cuáles son los números reales, que de la misma manera a n debe ser distinto a 0. Ahorita vamos a ver las formas de graficarlas. Gráfica de una función polinomial. Es una curva suave y continua que se extiende sobre todo el eje X, pues su dominio es R. La forma de la gráfica depende si el grado n es par o impar y del signo del coeficiente. Aquí tenemos unos ejemplos, aquí los podemos ver. Siguiente paso. Primeramente, se debe de determinar el grado y signo del coeficiente principal. Aquí lo tenemos. X elevado a la 3. Se debe factorizar f para obtener los valores de referencia. Al realizarlo, se obtendrán las intersecciones que se tiene con el eje X. Aquí tenemos algunos ejemplos. Y se despeja cada una de las X. Aquí está. X igual a 0, X menos 3 igual a 0, X igual a 3. X más 2 igual a 0, X igual a menos 2. Esto indica que f cruza con el eje X en 0, 3 y menos 2. Para conocer dónde cruza B el eje y se evalúa f en X igual a 0. Aquí tenemos los ejemplos. Por lo tanto, cruza en el origen 0. Después se ubica el signo f en cada intervalo, generando por los valores de referencia. Para esto se toman números de prueba cercanos a los valores, donde corta el eje X para ubicar el signo de cada intervalo. Aquí tenemos unos ejemplos. Valor prueba f de x con sus respectivos signos. Por lo que las curvas de la gráfica aparecían de la siguiente forma. Aquí tenemos el ejemplo, menos 2, 0, 3 y la línea recta. Se debe interpretar la información en la gráfica comenzando por el valor principal que indica cómo empieza la función de izquierda a derecha. Al obtener un valor positivo, entonces la gráfica empieza de manera creciente, es decir, de abajo hacia arriba. Y como el signo fue negativo en los valores de prueba entre menos infinito y menos 2, la gráfica viene de abajo y cruza en menos 2. Aquí está. Viene de abajo y cruza en menos 2.
Luego, el intervalo de menos 2 a 0. El valor prueba queda positivo, por ello la gráfica queda hacia arriba, pero tiene que volver a cruzar 0. Ahora el intervalo de 0 a 3, el valor principal queda negativo, por lo que la gráfica va por abajo, pero también subirá para cruzar 3. Finalmente, en el intervalo de 3 a infinito, la gráfica queda arriba debido a que el valor principal quedó positivo y solo crece dado que ya no vuelve a cruzar el eje X. Aquí tenemos la prueba, como sube, cruza 0 y cruza 3 y se va al infinito. Ahora vamos a hablar sobre las funciones exponenciales. Muestra la relación entre dos conjuntos donde la variable independiente es un exponente y sirve para indicar una variable de crecimiento rápido, donde b es mayor a 0 y distinto de 1. Aquí lo tenemos. La variable se encuentra en el exponente y en lugar de la base. Es una función exponencial donde b es mayor que 1. Se representan las siguientes características. Su dominio son los números reales. Su rango va de 0 hasta infinito. Son crecientes y positivas en todo su dominio. Sus gráficas intersecan al eje y en el punto 0, 1. A medida de que x aumenta positivamente, el valor de la función aumenta exponencialmente. A medida de que x disminuye negativamente, el valor de la función se aproxima cada vez más a 0. La recta horizontal trazada punteada tiene por ecuación y igual a 0 y recibe el nombre de asíntota horizontal. Se puede observar en la gráfica cómo la asíntota horizontal se acerca a la curva, pero nunca la toca. Aquí tenemos el ejemplo, cómo se acerca, pero no la toca. Existe también otro tipo, conocido como exponencial con base e o función exponencial natural, cuyo valor e es igual a 2.71, 82, 81, 82, 84, 59, infinito. Aquí tenemos la tabla como ejemplo para poder graficar. Al final se ordenan los datos en un sistema de coordenadas de la siguiente forma. Aquí tenemos el ejemplo. Cómo cruza la curva. La función exponencial con base e tiene las siguientes características. Su dominio son todos los números reales. Su rango va de 0 a infinito. Es creciente y positiva en todos sus dominios. Su gráfica corta al eje y en el 0,1. Un punto particular de esta gráfica está 1,e. La ecuación de su asíntota horizontal es y igual a 0. Ahora voy a hablar sobre la función logarítmica. Es la operación inversa de una potencia. Se puede decir que al ser la función exponencial continuamente creciente, la función logarítmica será lo contrario. Se define como donde b es mayor a 0 y distinto de 1. La gráfica de una función logarítmica puede estar relacionada con otra
por medio de una transformación. Aquí tenemos el ejemplo. Aquí tenemos ejemplos. Aquí están las gráficas. ¿Cómo trazar la gráfica para el análisis de las transformaciones de la siguiente función logarítmica? Aquí tenemos el ejemplo. Punto número 1. Identificar la función básica y0. 2. Realiza una tabulación para la función básica. Los datos se obtienen sustituyendo cada valor de x en la función. Aquí tenemos unos ejemplos. Aquí tenemos la tabulación. Número 3. Ubicar los puntos en el plano y unirlos con una curva. Se trasladan todos los puntos tabulados. 2 unidades hacia la derecha. Se obtiene una traslación hacia la derecha. Aquí están los ejemplos. Se concluye que la función logarítmica y1 es igual al logaritmo 2 por x menos 2. Presenta la siguiente característica. Su dominio va de 2 hasta infinito. Su rango son todos los números reales. Su gráfica corta con el eje x en el punto 3,0. La ecuación de la asíntota vertical es x igual a 2. Eso es todo por el momento. Gracias por su atención.